Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Se me logra escuchar, ¿verdad? Sí, Oxy. Sí, Gracias. Con respecto al primer método que hemos realizado, había una duda sobre los coeficientes estructurales a partir de los módulos resilientes. El anterior, sí, ese rato, después de terminar la clase, me acordé de que hay ábacos que para determinar los coeficientes estructurales. Ahorita les voy a compartir la pantalla. Hay abacos y mediante esos abacos se determinan los coeficientes estructurales. Ya puede ser con los abacos o con si tienes CBR, con la ecuación que les había mostrado. En este caso, se puede ver la pantalla, ¿no? Ya, yo creo que sí. En Sí, este caso, aquí teníamos los módulos resilientes en el ejercicio que nos había dado el ingeniero y no teníamos los CBRs para determinar. Pero con este mismo abaco también puedes determinar a partir del CBR los coeficientes estructurales. Con esta columna de aquí pueden determinar teniendo el CBR. Con la última pueden determinar el coeficiente estructural teniendo el módulo resiliente. Estos valores están en miles, lo que quiere decir que esto es 15.000, 20.000, 25.000 y 30.000. Así, para la capa granular, el A2. Tenemos el A3 también, que es para la subbase, que de la misma manera aquí se va a repetir este mismo abaco, vamos a usarlo para lo que es el refuerzo. Y eso sería. Con estos abacos se resolverían ese ejercicio que el INGE les dio con módulos resilientes. ¿Ya? Ahora sí, vamos a comenzar con este ejercicio del Instituto del Asfalto. Había otra observación más, creo que en una práctica de los chicos que ya me presentaron, vi y sobre esto, a ver, vamos a retroceder un poco antes de empezar. ¿Dónde está? Sobre esta tablita. En los ejercicios o en las prácticas que hemos enviado, dice el número de carriles, bueno, nos da los datos de los carriles en cada dirección o simplemente, por decir 4 carriles, ¿no ve? En ningún momento te dice en dos direcciones, no, diré en ambas direcciones o en cada dirección, ¿no ve? El INGE, el anterior, también nos dio la práctica que les di. Los ejercicios son. Uno lo saqué de lo que el ingeniero nos dio el anterior semestre, así como ustedes les dan, ¿ve? Para práctica en clase, igualito. De ahí mismo saqué uno y solamente dice 4 carriles, no dice en cada dirección ni en ambas direcciones. Hay 4 carriles y punto, nada más. Le preguntamos al Inge en ese entonces de que por qué solamente dice 4 carriles, entonces deberíamos tomar de la tabla 4 o más carriles, y nos dijo que no, si está así, es 2 en cada dirección, pues nos dijo. Entonces, en ese caso, deberíamos usar esta parte, el 2 en cada dirección sería 0.9 para el factor de carril. Ya, en alguna práctica también vi que estaban, o sea, esta observación es más para que no fallen en el examen. Había, decían, ¿no? 2 en cada dirección y suponían que era 4 carriles y manejaban la última fila, que es esto, 4 o más carriles, cuando deberían haber manejado la segunda fila, que es 2 en cada dirección. Ya, solo eso nomás era, esa observación que tenía de alguna práctica.
Vamos a comenzar con esto. Vamos a leer cálculo de los espesores, calcular los espesores del pavimento de concreto asfáltico para una carretera doble vía de 3 carriles en cada dirección, utilizando el método del Instituto del Asfalto. Todo lo que está con rojo son los datos que el ingeniero nos va a proporcionar en el examen o ya sea en alguna práctica. ¿Ya? El tipo del pavimento de la carpeta sobre la base de emulsión asfáltica tipo 3 sobre base granular de 30 centímetros. ¿Ya? Esto para sacar el SALS de diseño es similar a lo que hemos hecho en el método ASTO 93. Con la diferencia de que los LEP, las cargas equivalentes, se hallan de una sola tabla, ya no en función del número estructural ni en función del nivel de serviciabilidad final. Solamente toma en cuenta lo que es el peso y tipo por eje. Solamente toma eso. Y aquí, a ver, vamos a bajar un poco más. Aquí estamos viendo, esta tabla es la que usamos para encontrar los LEF, los factores equivalentes de carga. Si lo acercamos un poco, vamos a ver que la tabla 4.8 es la que se utiliza, ¿ya? Aquí teníamos un eje y un peso de 12 kilolibras, sería 12.000, aquí está, y eje simple nos daría algo de 0.189, lo que está en la primera fila, lo que está aquí, ¿ya? A ver, vamos a... Lo que sería esta primera fila, ¿no ve? Este de aquí, los LEF. Entonces, así se va determinando para todo tipo de eje, para el eje simple, para el tándem y el trident, según sus pesos, obviamente. También vamos a determinar, aquí también es donde se diferencia un poco, es en el porcentaje de camiones en el carril. Tenemos esta tabla, que es la 4.1, que está en su libro, igualmente. Nos dice que aquí directamente nos dice el número de carriles, no nos dice o no especifica que está en cada dirección o en 2 direcciones. En ese entonces el ingeniero también nos dijo de que, o sea, resolvimos un ejercicio con él y él tomó, ahorita tenemos 3 carriles en cada dirección, ¿eh? O sea, él lo multiplicaba por 2 y son 6 carriles. Número de carriles lo ponía 6. Por lo tanto, se debe poner 6 o más utilizando la tercera fila, que es esta, y utilizando un 40% para el porcentaje de camiones en el carril. Y lo mismo, a lo que es la suma, el total se debe multiplicar por 0,4 y tienes el SALS de diseño. Eso es lo que es el análisis de tráfico. Es muy similar a lo que es el ASTO 93. Este factor de camión sigue siendo la suma de estos LEF de cada tipo de vehículo. Este factor de crecimiento es de acuerdo a la tasa de crecimiento que te da. Y el periodo de diseño se sigue usando la misma ecuación. Este tránsito de diseño es el factor de crecimiento por 365 por el volumen del tráfico diario. Y este SALS de diseño es simplemente el factor de camión por el tránsito de diseño. Lo mismo como les había dicho o como les había explicado el método ASTO 93. ¿Ya? Eso es lo que es el tráfico. El otro dato que se debe ver es el tipo de clima. Este dato te tiene que dar el INGE. El clima es templado en este caso. ¿Ya? Vamos. Aquí, factores climáticos, nos dice. Las curvas del diseño del Instituto del Asfalto están basadas en 3 condiciones climáticas. Tenemos el clima frío, el clima templado y el clima caliente.
El clima frío son menores o iguales a 7 grados centígrados, nos dice. El clima templado está entre 7 a 24 grados centígrados. En los abacos se maneja como 15.5, porque llegaría a ser la media de esos dos. 7 más 24 dividido entre 2 nos da 15.5 grados centígrados. Y para climas calientes son mayores a 24 grados centígrados. En los abacos directamente se toma como 24 grados centígrados. O sea, si te da algo de 40 grados centígrados, yo creo que se debería tomar el abaco del 24 grados centígrados, porque solamente hay de 3, de 7 grados centígrados, de 15.5 grados centígrados y de 24 grados. ¿Ya? Aquí, los resultados. Este método es bien corto también, no es muy largo, bien cortitos. Aquí directamente vamos a ver los resultados. El SALS de diseño. Ya habíamos determinado anteriormente en el tráfico que se parece mucho al ASTO93, que en total nos daba un total de 14.882.948. Aquí, todo lo que está encuadrado con rojo va a depender de los abacos, que quiere decir que los datos que vamos a obtener o los resultados los vamos a obtener de los abacos, ya sea del tipo 2, del tipo 1 o del tipo 3. En este caso, nuestra carpeta de emulsión asfáltica es del tipo 3. Ahora, el azul lo que dice es la carpeta sobre la base de emulsión tipo 3. Se va a obtener a una tabla, la tabla 4.6, que son de espesores mínimos. Aquí vamos a tomar en cuenta lo que es el SALS de diseño. En este caso tenemos, aquí estaba un ratito, aquí, 1.49 por 10 a la 7. ¿Ya? Entonces eso llegaría a estar, ¿dónde estamos? Aquí. Arriba de los 10, porque 10 a la 7 representa, si no me equivoco, 10 millones, ¿verdad? Lo pueden poner en la calculadora para estar más seguro. Sí, efectivamente son 10 millones. ¿Ya? Entonces, los valores mayores a 10 millones, en este caso son 14 millones lo que nosotros tenemos, se debe poner un espesor mínimo de 130 milímetros. ¿Ya? Para este dato, o sea, para el azul, ya tendríamos el dato, según la tabla. Y el verde nos dice que es la base de emulsión tipo 3. ¿Qué es la base de emulsión tipo 3? Es el espesor de la carpeta más la base de emulsión asfáltica tipo 3, la que está aquí arriba, la que estoy, a ver, la voy a señalar. Esta menos la carpeta sobre la emulsión asfáltica, la que hemos determinado mediante la tabla 4.6, que es esta. Entonces, solamente se debe hacer una resta y tenemos la base de emulsión tipo 3. ¿Ya? Ahora, vamos a seguir viendo. Aquí vamos a determinar lo que es el espesor full depth primero. Profundidad total de concreto asfáltico. Full depth. Con este abaco, les decía que nuestro clima, era del tipo templado, que estaba entre 7 y 24 grados centígrados. Aquí es clima templado. ¿Ya? Entonces usamos este abaco, ¿ya? Que es de 15.5 grados centígrados. Entonces, aquí, como les había dicho, 10 elevado a la 7 representa lo que son 10 millones. Nosotros tenemos 14 millones, más cercano a 15 millones, porque es 14.80 y algo millones, ¿no? Entonces, nosotros directamente lo ponemos en 15. Lo que nos indica, mira,
es 10 millones, 11 millones, 12, 13, 14 y 15 millones, justito en la línea gruesa. También tiene mucho que ver con lo que es el módulo resiliente de la subrasante. En este caso, el dato que nos da en este ejercicio es de 80 megapascales. Vamos al abaco de nuevo. Tenemos 80 megapascales aquí. Aquí estamos, 80. Esto es el 10 elevado al cuadrado significa 100 megapascales. Este es 90 y este es 80 en el 8. Entonces, donde se intersecten las dos líneas, la horizontal con la vertical, no sé cómo les habrá dicho a ustedes el ingeniero, pero en mi semestre nos ha dicho de que donde se intersectan las dos líneas, a la curva más cercana es el valor que se debe de tomar. ¿Verdad? ¿A ustedes también les dijo lo mismo o les dijo de diferente manera? Lo mismo, Auxi. Está bien, entonces. Entonces, aquí como podemos observar, se está intersectando aquí y está más cercano a lo que es 200 o 350, ¿verdad? Entonces, anotamos 350 para el espesor de full depth. Ya, nos vamos al siguiente, lo que es el espesor de la carpeta más la base de emulsión asfáltica tipo 3. Vamos, aquí está. A ver, esto es full depth y esto es lo que les estaba diciendo. Para este tipo o para para este espesor, tenemos del tipo 1, del tipo 2 y del tipo 3. Aquí identificar cuál es del tipo 3. Ya, entonces hacemos lo mismo. Es casi 15 millones. Ponemos aquí una línea. Otra línea en el módulo resiliente de 80 megapascales. En la intersección está interceptando justo en la curva de 525. Ya, lo anotamos. Ya, ahora vamos a determinar el último valor en rojo, que es la carpeta sobre la base granular de 300 milímetros. Esto de 300 milímetros, esto ya es dato, ¿no ve? Puede venir de 150 milímetros o de 300 milímetros, porque solamente hay abacos para esos dos. En este caso nos dice 30 centímetros, lo que es igual a 300 milímetros. Venimos aquí al abaco. Este abaco es el último, creo que es. El penúltimo. Creo que el último es 150. No me acuerdo. Pero hacemos lo mismo aquí. 15 millones y 80 megapascales. Intersección al más cercano nos da 300, ¿no? Entonces ponemos como base de los áridos sin tratar de 300 milímetros. Se sigue manteniendo. Ya, y aquí está una tabla resumen de los resultados que hemos hallado según los abacos. El full depth era 350, anotado. La carpeta sobre la base de emulsión tipo 3, que venía de la tabla 4.3, si no me equivoco, a ver, aquí está, de la 4.6, perdón, es de 130 milímetros. ¿Ya? Este espesor de la carpeta más la base de emulsión asfáltico tipo 3 es 525, que venía de este abaco, que aquí justito interceptaba en la curva, 525. ¿Ya? Aquí estamos. Y la base de emulsión tipo 3, les había dicho que simplemente era la resta del espesor de la carpeta más la base de emulsión menos la base de emulsión, que es 525 menos 130 nos da 395. Y la carpeta, la que hemos hallado del abaco, del último abaco, es de 300 también, 300 milímetros. Eso es lo que se debe hacer. Y aquí estamos representando
Una representación gráfica nomás. Aquí están los 525 y la resta que se hace. 130 y nos da 395 de emulsión asfáltica. No lo toman muy en cuenta esta gráfica. Esto. Ahora, debemos encontrar lo que es el espesor de la base de emulsión asfáltica. Aquí es medio chipería, yo le diría, porque aquí te dice ya has encontrado, ¿no ve? El espesor de la emulsión asfáltica. Pero aquí de nuevo te está pidiendo el espesor de la base de la emulsión asfáltica. No lo he entendido muy bien en ese entonces. Ahora sí, lo he leído, pero sigue siendo chiperío para mí. Bueno, pero lo único que debemos saber es de que el T sub A es el espesor de la base considerando el diseño del pavimento full depth. Nos dice paso 1. ¿Qué es el T sub A? Es el espesor de la carpeta de full depth. Lo que hemos determinado, hemos hallado en el primer abaco. En este. Este sería el T sub A. ¿Ya? Aquí estamos. Ahora, el T sub E es el espesor de base utilizando el espesor del pavimento de emulsión asfáltica. Sería lo que hemos restado, los 525 menos 130, lo que debería darnos el 395. El espesor mínimo del concreto asfáltico es lo que hemos determinado con la tabla 4.6, que es 130 milímetros. Y el T sub U, espesor del concreto asfáltico para una base de agregados no tratados. Es lo que hemos determinado con el último abaco. Lo que llegaría a ser, a ver, aquí está. Esto. La carpeta sobre base granular de 300 milímetros. Ya, esos serían los valores. Tendríamos que reemplazarlos en esta ecuación y podríamos encontrar el espesor de la base de emulsión asfáltica. Ya, en este caso nos sale 196. Aquí podríamos representar también en una gráfica lo que son los 196 milímetros, el espesor de la base de la emulsión asfáltica. Aquí está. Tenemos la base de los agregados, que son 300 milímetros, y el concreto asfáltico, que son 130 milímetros, que es el mínimo que habíamos determinado en la tabla 4.6. Y también ponerlo como un total de 626 milímetros. Y ahí terminaría. ¿Alguna duda, chicos, de esto? Creo que no. Una recomendación para cuando entreguen sus prácticas. Como me van a entregar así sus tablas de Excel, no en Excel, pero en PDF, quisiera que los resalten las respuestas o tal vez hagan una tablita resumen de todas las respuestas. Así podrías revisar más fácil también. Y eso sería. Eso. A ver, ¿qué más? En el examen, pues va a entrar los 3 tipos de métodos. Porque en un semestre anterior al mío, pregunté pues qué métodos entraba, así más o menos para yo adivinar qué método va a entrar en mi semestre. Y ellos me decían, han entrado 2 métodos, este y este. Yo estaba estudiando lo contrario de eso, pero al final terminó metiendo todos los métodos que nos había indicado, más teoría. Y yo creo que va a ser ahora lo mismo. Ahora lo estoy viendo un poquito más largo porque incluso les está pidiendo para 2 tipos, para el tipo 2 y para el tipo 3, ¿no?
uno con 150 milímetros de espesor de la base del agregado y el otro con 300 milímetros. Eso creo que hicieron el miércoles, si no me equivoco, o el martes. ¿Alguna duda, chicos, de eso? Sí, no sé si vio los ejercicios que nos dio, creo que fue el martes. El segundo ejercicio que nos dio el Inge, ¿será que nos puede explicar un poco? Yo no lo pude sacar ese. El segundo ejercicio. Sí, hay un segundo ejercicio donde pedía otro dato y había que hacerlo como al revés o algo así más o menos. La verdad no alcancé a terminar, digamos, los ejercicios y solo le presenté el primero, pero el segundo es como que no entendí mucho. Me dijiste el martes, ¿no ven? Sí, si no me equivoco, martes o miércoles, el martes si no me equivoco, creo que lo hicimos el ejercicio. El martes, más el lunes, 13. El Es 13 el que dice tarea 4. Más arribita está. era el miércoles. Es ese. Listo. Sí, este ejercicio es el que yo he visto también. Y también les decía que aquí les da dos opciones. Creo que en una de estas dos opciones no les cumple o la intersección que hay aquí en los abacos, aquí, a ver un rato, aquí. Esta intersección quedaría muy por fuera. Algún ejemplo así. Algo así, ¿no? Sí, Muy por fuera. exactamente. Entonces, cuando yo en el examen mismo, el Inge nos dijo, hagan esto ya con el tipo de clima caliente, nos dijo. Y los abacos, la intersección era muy por fuera. Y yo le dije, está muy por fuera, Inge, ¿qué debemos hacer en ese caso? Y no me respondió nada. Me dijo, hagan entonces con el templado, me dijo. Y en el templado sí se intersectaba dentro de estas curvas. Y me volvió a preguntar, ahora sí intersectan, ¿verdad? Sí, intersecta, ingeniero, gracias. O sea que no tengo las respuestas para decirte, o si me estás preguntando qué pasa si es que esta intersección está por fuera de estas curvas. Yo en mi semestre trataba de prolongarlo un poco estas curvas, un poquito nomás. Si estaba muy por fuera, así como está ahorita, yo le preguntaba al Inge y me ha dicho de que no, hagan con otro tipo de clima nomás, con el templado, nos dijo esa vez, porque estábamos comenzando con un clima caliente, cálido. Eso, por eso, Oh, ya. tal vez sea por eso que les da dos opciones. Cuando uno siempre tendrá que cumplir, pues, o eso pienso yo. Entonces, el método, o sea, lo que se debería hacer es lo mismo lo que les he explicado ahorita. El mismo procedimiento deberían de seguir. Aquí dice, a ver, calcular los espesores del pavimento de concreto asfáltico para una carretera doble vía de 2 carriles en cada dirección, utilizando el método del Instituto del Asfalto. Cuando te dice 2 en cada dirección, se supone que es para un porcentaje de camiones en cada carril de 40%. Aquí, 2 carriles en cada dirección, como les había dicho aquí. ¿Dónde está? Aquí está. 2 carriles en cada dirección. Sería 4, el número de carriles sería 4. Por lo tanto, se estaría manejando 45%, no 40. Me he equivocado ese dato al decirles 40, pero es 45. ¿Ya? Si les diría 3 en cada dirección, deberían de usar, como en este caso, el número de carriles 6, que sería 40%. Después llegaría a ser lo mismo todo. Ah, Ah, ya. Está bien, sí, gracias. llegaría a ser lo mismo. Solo cambia el tipo 2 y el tipo 3, y volver a usar los abacos. Solamente es eso. El tráfico se calcula de igual manera a la que yo he calculado aquí. Y aquí es donde deben llenar sus resultados. El examen es algo así. En mi semestre solo había una opción. No había dos opciones, como aquí.
Por eso se me hace un poquito más largo. Y algo me dice que a ustedes les va a meter así, con dos opciones. Porque el Inge ya sabe pues que todos tienen programados y tienen que hacerlo rápidos. Ahora tienen que llenar bien esto. Cuidado con equivocarse porque el Inge no ve, digamos, lo has puesto aquí el dato que debería de estar aquí, al revés, ¿no ve? Y ya, te pone mal directo. Porque no deberías de fallar, ¿no? Porque está todo programado. Para él ya está todo programado. Aunque tú no tengas programado, ya está todo. Ya, y eso es todo. Lo que aquí estamos viendo las respuestas finales, la que yo tengo aquí. Esto. Concreto asfáltico. Aquí está. Concreto asfáltico. Aquí en este caso deberíamos poner 130, ¿no? Para la primera opción. Emulsión asfáltica de 196 milímetros. Y la base granular de 300 milímetros. ¿Ya? Solo es eso. Este método es el más corto. Aquí es donde el anterior semestre... A ver, les voy a decir cómo pasó el anterior semestre. El tráfico era lo mismo. Como es igual, era lo mismo para el método Aston 93 y para este método del Instituto del Asfalto. Lo que nos decía de que... a ver, nos daba el primer ejercicio nos daba un tiempo, digamos, de 15 minutos nos daba. Digamos, yo no me acuerdo, pero era algo así. 15 minutos, hagan este método, decía, el Ashton 93. Teníamos que hacer el tráfico y todos los resultados de los espesores más. ¿Ya? Después de esos 15 mandaba la tarea y para que enviamos y lo cesaba, sin previo aviso, lo cesaba. Ahora, para el segundo ejercicio, para el DNR, nos daba un tiempo igual nos daba. Entonces ya tenías que ser rapidito. Ahora, para el tercer método, el Instituto del Asfalto, nos daba un tiempo menor todavía de los 15 minutos. Nos daba 8 minutos a 10 minutos nos daba. ¿Por qué? Porque el análisis de tráfico que tenemos aquí se repetía de lo que es del análisis de tráfico del método ASTO 93, se repetía. Entonces, con ese SALS de diseño que te salía, con ese tenías que entrar a los abacos y según la temperatura que te daba, el tipo de clima que te daba, hallar los espesores que necesitas, los espesores de full depth, la carpeta sobre la emulsión asfáltica, ver el espesor mínimo y todo eso, y resolver con esto. O sea, si fallabas en el tráfico del Ashton 93, lo que es el primer ejercicio, de hecho ya estaba mal el segundo ejercicio, el tercer ejercicio diré, perdón. Es eso lo que nos hacía. Y pues esfuércense más en la teoría porque la teoría vale más puntos. Los ejercicios valen, pero al final los reducen harto. Creo que es, a ver, las preguntas teóricas valían 40 puntos y lo demás era lo que eran los ejercicios. Y 40 puntos es harto. Eso nomás, chicos. ¿Alguna cosa más que les quieren que les comente o hasta el sábado? Oh, sí, buenas. Sí, dime. ¿Y la teoría es selección múltiple o es para llenar? Ah, es selección múltiple. Ahí eso es lo fregado. A mí me ha molestado harto. Porque sus respuestas, digamos, tenía 4 opciones de respuesta. Toditas se parecían, eran igualitas. Y no sabía cuál marcar, era medio que a la adivinanza nomás era eso. Había 2 chicas o 3, creo, que se sacaron
los 30 puntos de la teoría. No sé cómo lo hicieron, pero era medio trampa, era como para que te confundas siempre. Y por eso, lean más eso. Pregunta cosas del laboratorio también, de lo que están avanzando hasta ese momento, eso también pregunta. Algunas cositas nomás, pero ya muy aparte, ya es el examen que dan en el laboratorio. Auxi no tendrá esas capturas de las preguntas del examen, así para que podamos estudiar. Capturas. Yo también estudié de algunas capturas. A ver si la encuentro, les envío a toditos. O le voy a subir un link y de ahí lo van a descargar nomás. Sí, para que no sea medio tan público que digamos. Ya se los voy a buscar esto. Algo más. Por favor, les repetiré esto. Lo de la práctica, las respuestas lo van a marcar con rojo o algo que resalte para no estar buscando. Como son tablas, y cada quien se hace a su modo, a su manera, a como mejor le parezca. Yo tengo que estar buscando, digamos, ¿a dónde estará su pregunta? No, su respuesta, aquí, allá, y tengo que ir bajando así. Ya, esa facilidad más se les ha dado de presentar así con planillas y todo, porque cuando yo estaba me hicieron hacer a mano. Ah, sí, buenas. Entonces, sigue para el martes la práctica. No, para el lunes es para el 19. Yo creo que entre mañana y hoy día vamos a subir la segunda práctica, que va a ser para la fecha del examen directamente. Van a tener hasta las 10 de la noche como esta primera práctica, que solo va a ser tres ejercicios del Instituto del Asfalto, nada más. Ah, sí, una consultita, ¿no habría una manera de que la práctica que del lunes sea para el jueves? Es que tenemos examen el martes de aeropuertos y también tenemos una práctica para el día del examen de aeropuertos. Sí, pero solamente era hacer lo que ya tienes, ya debes tener hecho, ¿no ven? En Excel, y es emplazar datos nomás. Y les hemos dado harto tiempo. Desde que he subido la práctica ha sido harto tiempo, 2 semanas. A ver, lo voy a conversar con Fernando, a ver qué me dice. Tal vez él no quiera, pero lo voy a tratar de convencer. Y si no quiere, pues para el lunes nomás se seguiría manteniendo. Y si es posible, lo vamos a suspender hasta el jueves. A ver, por favor, ahora sí hable con el auxiliar Fernando acerca de eso, porque teníamos igual tráfico en los de realidad, por ejemplo, estamos un poco apretados y por eso. Sí, se entiende. Yo también estaba en las mismas, el anterior. Y eso, el anterior me hicieron hacer a mano. No, no así, no me dieron esta facilidad de entregarles así nomás. Y no, pues hicimos a mano, toditos. Y creo que también sirvió. Practiqué más y así también en rapidez también practiqué. Pero ya, le voy a tratar de decirle que sea para jueves y si me dice que no, que esto, ya, pues para el lunes nomás se va a mantener. Ya. Y presenten sus prácticas. Les puede salvar. Conozco un compañero al que tenía 50 puntos con su nota del Inge nomás y con esa nota de auxiliatura se salvó. Ya no tuvo que dar el examen final, ni instancia, ni nada. Presenten nomás porque en el proyecto igual, de la misma manera, nos ha
nos ha matado prácticamente en su defensa. Estaba bien feo su defensa. Así que aprovechen el primer parcial. Estos 3 métodos no son tan difíciles, son sencillos nomás y practiquen. Si tienen ya Excel, practiquen ahí mismo. Agilidad, rapidez, eso practiquen. Porque lo demás está fácil, ¿no? El tiempo es su peor enemigo en el examen. Ahí es donde tienen que hacerlo bien rápido. A veces no les da tiempo y el ingeniero dice, lo voy a cerrar, lo dice, y ya, lo cierra y no envía a nadie más. Y es ahí donde ya les baja punto, ya pues, les pone 1, les pone 5, depende. Eso es. Traten de practicar. Rapidez más que todo. Eso es lo que yo practicaba en mi semestre. Ahora mira, creo que son 2 opciones todavía para el Instituto del Asfalto. Los nervios más, tantas cosas que pasan ese rato mismo. Se descarga tu laptop, tienes que estar buscando tu ordenador. No encuentras tus abacos, tu libro se ha perdido y demás cosas que pasan. ¿Alguien sabe la fecha del examen? Creo que el miércoles. El próximo martes, creo que es 11. Yo tengo entendido que era el 26, ¿no? Lo tenemos anotado para el 27. Sí, cambié de fecha por los de geotecnia. Creo que tenían choque de materia. Ya. Entonces es un martes. Sí. Tienen una semana más para estudiar, pues. Una semana y un poco más. Sí, eso, se los voy a buscar las capturas y con eso, porque esas, las chicas o chicos que se han sacado 30 en su práctica, creo que tenían ya las preguntas y han ido investigando un poco. Porque yo no tenía, y ellos sí tenían, y era bien difícil de sacarse el 100% de la nota de las preguntas teóricas. Era bien difícil. Van a ver, el martes va a estar complicado de escoger. Incluso yo les digo, ¿no ve? Que tenía capturas de pantalla así de otros del semestre anterior. Creo que era más de laboratorio, pero eso. De ahí estudié y algunas preguntas quise resolver y incluso con internet abierto todo, es bien difícil definir cuál es la respuesta correcta. No sé si les ha pasado lo mismo en aeropuertos. Ahora creo que también antes del examen suele dar preguntas así, teóricas. Y es de selección múltiple, ¿no? Y a veces te dice, escoja 2, pero 3 son las respuestas y los 3 tienes que tachar. Y si solo tachas 2, está mal. No sé si les ha pasado eso a ustedes, pero en mi semestre ya pasó eso. De que decía, escoja 2, pero al final era escoger 3, no solamente 2. Y eso nomás. El formulario que nos envió, Sí, y le comentaba que el formulario que nos ha enviado era lo mismo como tú dices. Si eran 3 las respuestas, dos acertabas y uno estaba mal, igual te lo ponía mal. sí, eso mismo. A eso yo me refiero ahorita. Igualito es en carreteras. Quédate extraño. Por eso me extraña que haya habido estudiantes que se hayan sacado el 100%. No eran todos, eran como 4 o 3 personas nomás. El anterior semestre que se sacaron el 100% de las preguntas teóricas. Y al final creo que tuvieron algo de 90 puntos en el primer parcial. Ya evaluado, ¿no? Con lo que es el 80% nomás. Creo que es 80% y 20% laboratorio, ¿no? Con eso ya. Y no, pues era buena nota. Y yo me extrañaba cómo han sacado.
como en ninguna pregunta han fallado y tenía harta trampa sus preguntas. Y era pues, como tú dices en aeropuertos. Te decía dos y hacías dos, ¿no ve? Bien, y uno ya te decía mal, está mal porque esto más tenías que tachar y no has tachado, te decía. Y eso es, pues, no sé, de verdad traten de estudiar más teoría, pero eso es mi recomendación para ustedes. Práctica es fácil, como han visto, no es difícil. Y no se preocupen si da CBR. Creo que el anterior sábado me estaban preguntando sobre qué pasa si nos da un índice de grupo y todo eso. Eso solamente es para el proyecto. Me estaba acordando y es para el proyecto. Te da un documento lleno de líneas de CBR, de compactación versus algo, no sé, ya me olvidó. Y tenías que hallar los CBRs y el percentil también, creo que era. Y según eso, hallar tu estudio de suelos. Eso es medio complicadito, yo lo veía. Esa parte yo no hice. Y justamente esa parte me preguntó y ya adivinarán qué ha pasado. Y nos ha dicho ya, siguiente grupo nomás ya. Y nos puso, si no recuerdo, 7 puntos de todo el proyecto. De lo que valía 15 puntos. Nos puso 7. Y era buena nota para nosotros. Porque en la mayoría respondimos mal. Eso era. Y ahora estaba leyendo de que tienen que presentar en físico o tal vez en un CD, pero tienen que llevar al laboratorio. Yo siempre me hacían dar miedo antes de que yo tome la materia, me decían, cuando hagas proyecto, no trata de llegar temprano, trata de llegar temprano porque el Inge es muy puntual y ya no recibe después de eso. Y si recibe, te recibe con menos nota. Digamos, el proyecto estaba evaluado sobre 100, ¿no ve? Y te resta. Conforme vayas llegando, vas llegando 5 minutos tarde, te resta. Creo que 15 puntos, 10 puntos. Ya lo evalúa sobre 80, 75, algo así. Y por eso, traten de llegar temprano, a la hora que les diga, a esa hora en punto. Y eso más temprano todavía. Mejor si van más temprano. El Inge está ahí desde las 7 de la mañana, creo. Creo que les dice 8, pero traten de estar más temprano. Esa es recomendación más para su proyecto. Y cuando hagan, pues, hagan todo en grupo. No destinen, tú haces esta parte, tú haces tráfico, tú haces suelos, tú vas a hacer el diseño de la estructura. No hagan así porque al final no sé, como adivino pregunta y pregunta al que no ha hecho esa parte. Y es así lo que nos ha pasado a mi grupo. Yo he hecho estructura, tráfico y sí, el DIPAT más hecho. Y suelos es lo que no hice. Le hice hacer a un compañero y pues a mí me preguntó suelos. Y nos fue, ahí sí, me dijo ya, siguiente grupo. Me cortó y dijo siguiente grupo. Nada más. La defensa duró 2 minutos a 3 minutos, creo. No duró más. Eso es, chicos. ¿Algo más que quieren que les comente o ahí terminamos hasta el sábado? Porque ya falta 3:45. Hemos avanzado rápido este método. Era sencillo, por eso. Eso, ¿no? Hasta el sábado entonces, yo creo. Y lo más probable es de que la práctica sea para el lunes, chicos. El jueves está en veremos. Pero voy a hablar, como ya les he dicho, voy a hablar con el otro auxiliar y vamos a quedar bien.
qué fecha van a presentar. Pero la fecha de la otra práctica va a ser para el examen. Solamente van a ser 3 ejercicios de Instituto del Asfalto. Ya, tal vez si nos organizamos mejor, como ya no hay otro método que estudiar, el miércoles o el sábado que viene hagamos un rol de preguntas, así como el INGE, más o menos como un simulacro. Ya, así tal vez les ayudemos de alguna manera también. Tal vez alguna pregunta de ahí entre, tal vez. Ya, eso vamos a estar hablando mejor con Fernando y vamos a ver cuándo lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. Depende del tiempo que tengamos ambos. Tal vez va a ser miércoles o sábado, o tal vez no vea. ¿Ya? La práctica sería eso. El lunes lo más probable. Puede ser que para el jueves, pero veremos, como ya les he dicho. Y la segunda práctica es para el día del examen. Igual, hasta las 10 de la noche va a haber tiempo para que lo suban. ¿Ya? Y por favor, recalcar de nuevo, los resultados, resáltenlo, pónganlo en un cuadro rojo, en una tabla resumen de resultados. ¿Ya? Lo que nos interesa ver es los ESALs de diseño y lo que es los espesores y los coeficientes estructurales, que es lo que el ingeniero pide. Ya no es en vano que les estamos dando la práctica, para que practiquen. Lo que pide en el examen, lo que a mí me ha pedido es el coeficiente estructural, los coeficientes de drenaje, el SALS de diseño, primeramente, y los espesores de las diferentes capas, de la base, subbase, refuerzos, si es que hubiera, y de la carpeta asfáltica. Y ver si cumple los números estructurales. Hay 2 verificaciones que se debe hacer. Ya, eso es todo. Nos vemos el sábado entonces, chicos. Suerte con su práctica. Gracias, Oxy. Hasta luego, sí. Hasta luego.